Bueno, esta semana vamos a entrar a la tercera unidad. Que trata sobre el estudio de las derivadas de funciones de una variable real. ¿Ok? Para poder entender esto de las derivadas, primero tenemos que ver en consecuencia algunas definiciones que necesitamos. Por ejemplo, yo puedo tener una curva C. Entonces, supongamos que yo tengo una curva C, que es la curva de una función. Una función que yo puedo llamar igual a f de x. Si yo quiero hallar la recta que sea tangente a la curva C en un punto que sea de la forma P evaluado en A, F de A, donde esto está en el eje X y esto está en el eje Y, primero tenemos que calcular la pendiente. Y la pendiente de la recta es de la forma I igual a la función f de x menos la función f de a sobre el x menos a. Y esto es en forma muy genérica. ¿Por qué? Porque resulta de que si yo, por ejemplo, tengo un sistema referencial de 2 dimensiones, vamos a dibujarlo por acá. Yo tengo por acá mi eje Y identificado y vamos a suponer que tengo por acá identificado mi eje X. Le colocamos los nombres para saber y no tener problema, el eje Y y el eje X. Y yo puedo tener aquí una curva. Por ejemplo, supongamos que yo trazo una sección de una parábola que hace esto. Y yo quiero hallar en este punto que tengo aquí la ecuación de la recta tangente. Indudablemente que si yo quiero trazar aquí una línea, esta línea va a tocar a este punto, indudablemente que en el punto que es común tanto para la curva como para la recta. Esta expresión que está acá va a ser la recta tangente. Y esta que está aquí va a ser la curva. Para eso nosotros, si vamos a encontrar la expresión, tenemos que utilizar la ecuación de la recta que tiene la forma punto guión pendiente. Y esa ecuación es y menos y sub 0 es igual a m que multiplica a x menos x sub 0. Para nuestro caso, si esta es la expresión y yo quiero calcular la pendiente, si yo tengo un punto P sub 1 que tiene coordenadas x sub 1 y sub 1, y tengo un punto P sub 2 que tiene coordenadas x2 y sub 2, indudablemente que si yo quiero calcular la pendiente de esta recta es y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1. Y este valor que me está dando aquí m es el que yo voy a sustituir aquí. Pero nosotros tenemos que hacer hincapié en la definición que nosotros vamos a manejar. Porque la recta tangente a la curva de ecuación y igual a f de x en un punto descrito como está arriba a f de a es la recta que pasa por el punto P con pendiente m igual. Y observen que vamos a hacer uso de las definiciones que hemos estudiado. Límite.
cuando x se está acercando a de la función f de x menos f de a, todo dividido entre x menos a. Y fíjense que aquí consigo la forma de la pendiente. Cuando yo digo que x se está acercando a, es que si yo estoy en un sistema referencial de 2 dimensiones y yo ubico mi punto x igual aquí a, me estoy acercando por la derecha y me estoy acercando por la izquierda a este punto que tengo acá. Y esto se da siempre y cuando el límite exista. Entonces, esta es la definición de lo que representa para nosotros la ecuación de la recta tangente a una curva. Por supuesto que eso tiene una formalidad, una gráfica más elaborada. Yo me voy a permitir hacer una copia de esa expresión más elaborada para que ustedes la vean. Y la voy a pegar aquí. Y fíjense que aquí tengo, como quien dice, la expresión más elaborada de la recta. Observen que aquí tengo la altura, que es la diferencia de f de x menos f de a. Aquí tengo la base, que es x menos a. Y aquí tengo los dos puntos. Esos dos puntos P y Q pueden coincidir con los puntos P sub 1 y P sub 2 que yo tengo acá en este caso. Supongamos que yo tengo un ejercicio y me dicen, por ejemplo, encontrar la ecuación de la recta tangente. Lo escribimos, encontrar la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x al cuadrado en el punto 1, 1. En el punto 1, 1. Si nosotros vamos a calcular esa ecuación, nosotros tenemos que escoger aquí que si este es x, ese x va a ser mi a. Y que si yo tengo que y es igual a f de x, este es mi f de x. Entonces yo digo, bueno, yo primero voy a aplicar de que m es igual al límite cuando x tiende a que vale 1 de la función f de x menos la función f de 1, todo dividido entre x menos 1. Por supuesto que si yo sustituyo, porque yo sé que aquí f de x vale x cuadrado, yo escribo aquí el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 al cuadrado sobre x menos 1. Eso me da como resultado el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Indudablemente que si x tiende a 1, arriba me da 0, abajo me da 0, y eso es una indeterminación. Y las indeterminaciones hay que romperlas. Entonces nosotros vamos a factorizar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tomo el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Permítame arreglar este que está aquí. Y vemos que aquí tengo diferencia de cuadrado. Entonces lo puedo factorizar como límite cuando x tiende a 1 como x menos 1 por x más 1 dividido entre x menos 1. En esta parte yo puedo simplificar estos dos términos factores binomiales y decir entonces que m va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de lo que me quedó que fue x más 1. Si nosotros sacamos la cuenta, cuando x tiende a 1 por sustitución directa, eso es 1 más 1, lo que va a implicar de que la pendiente que estoy calculando vale m igual a 2. Entonces, ahora, aquí usamos la forma punto guión pendiente de la recta.
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hallar la ecuación de esa recta. Entonces, I menos I sub 0 es igual a M que multiplica X menos X sub 0. Pero resulta que el punto es el punto X sub 0 y sub 0. Y ese punto me lo dan y es de coordenadas 1, 1. Entonces yo digo I menos I sub 0. Pero el I sub 0 aquí vale 1. Y M que vale 2 que multiplica a X menos X sub 0 que vale 1. Ya ahora, si sacamos las cuentas, I menos 1 es igual a 2X menos 2. De aquí yo puedo concluir que I va a ser igual a 2X menos 2 más 1 y va a ser igual a 2X menos 1. Y esto que está acá va a representar para nosotros la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente. ¿A quién? A la curva. ¿En qué punto? En el punto 1, 1. Y así se hace con todas las expresiones que nosotros vamos a trabajar. Ahora, yo puedo reconsiderar esto de otra manera. Supongamos que yo ahora voy a tomar otro gráfico para que analicemos, que es el siguiente. Vamos a darle una hoja más aquí a esto y lo vamos a poner aquí abajo. Bueno, si ustedes notan aquí, la curva es la que está en negro. Y aquí tengo una línea azul que me está definiendo esto y una línea roja que es precisamente la ecuación de la recta tangente. Pues resulta que cuando estos dos valores que están acá se acercan mucho, porque yo estoy moviendo este punto muy cerca al punto rojo para conseguir la recta tangente, quiere decir que el A más el H que yo tengo acá están muy cerca. En otras palabras, la distancia que hay de aquí hasta aquí es H, pero si yo muevo este punto más cerca al punto P que yo tengo acá, esta distancia H se hace 0. ¿Qué indica esto? Que la pendiente que yo tengo definida aquí en esta expresión, yo la puedo calcular como el límite ahora cuando H tiende a 0, porque me estoy acercando, de la función f evaluada en A más H menos la función evaluada en A y todo dividido por H. Resulta y acontece que de esta forma nosotros también podemos calcular la ecuación de la recta tangente. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a suponer que a mí me dicen encontrar la ecuación de la recta tangente a la hipérbola y igual a 3 partido en X en el punto 3,1. Fíjense que aquí no están pidiendo ningún gráfico, pero ese gráfico lo podemos hacer nosotros por GeoGebra. Primero lo que vamos es a identificar que aquí tengo la función y que aquí tengo el punto. Entonces, para calcular la pendiente yo la voy a calcular como el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a sumándole x menos la función, perdón, a sumándole h menos la función evaluada en a y todo esto dividido por h, que esa fue la expresión original que nosotros teníamos en la parte de acá. Si hago la sustitución pertinente, me va a quedar aquí que esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de a, pero a en este caso vale 3. Entonces sustituyo aquí 3 y le sumo el h, menos el f de a, pero a vale 3. Voy a colocarlo aquí, a vale 3, este valor que está aquí.
Todo esto dividido por h. Recuerden que la función f de x es igual a 3 dividido por x. Si yo voy a hacer la sustitución, me va a quedar entonces que la pendiente, cuando h tiende a 0, es de la forma 3 dividido entre x, pero x lo tengo que sustituir por 3 más h, menos f evaluado en 3, es 3 dividido, sustituir el x por 3, y todo eso por h. Esto me da como resultado el límite, cuando h tiende a 0. Aquí nosotros podemos simplificar. Como aquí me queda 1, yo puedo pasar una línea de fracción y decir 3h por 1 es 3 más h. 1 por 3 es 3. Este menos, y 3 más h por 1 es 3 menos h, porque el menos afecta al más que tengo yo acá. Y todo eso va a estar dividido por h. Así que aquí me está quedando entonces que eso es igual al límite cuando h tiende a 0. Y aquí en esta expresión, este término con este término se cancela, ¿cierto? Y lo que me queda arriba es menos h dividido entre 3 más h y dividido entre h. Pero como este h está sobre 1, yo puedo hacer multiplicación de los extremos por los medios y me va a quedar finalmente aquí que el límite va a ser cuando h tiende a 0 de menos h por 1 me queda menos h, todo dividido entre h que multiplica a 3 más h. En esta expresión yo puedo simplificar estos dos factores y finalmente me va a quedar que la pendiente que yo estoy buscando va a ser el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 dividido entre 3 más h. Y si h tiende a 0 al evaluarlo aquí, esto me da como resultado menos 1/3. Eso implica que la pendiente con valor es 1 dividido entre 3. Como yo tengo un punto, que es el punto que me dieron aquí, que es el punto 3, 1, yo llevo esto a la forma punto pendiente. Entonces sería y menos 1 que va a ser igual a menos 1/3 de x menos 3. Lo que me toca es multiplicar y entonces me va a resultar aquí y menos 1 es igual a menos 1 por x sobre 3. Menos por menos me da 1 por 3 sobre x. Es decir, y menos 1 es igual a menos x sobre 3 más, perdón, aquí esto es 3. Más, al simplificar este término con este, me queda aquí 1. Quiere decir que y va a ser igual a menos, ya va, que se está metiendo mucha cuestión aquí, menos x dividido por 3, le sumo el 1 que está aquí y le sumo el otro 1 que está aquí. Tomo otra hoja para culminar las cuentas y me va a quedar que y finalmente es menos x sobre 3 más 2. Y esta es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 1, 1. Si ahora uno lo quiere conseguir de otra manera, con la forma general, uno tendría que multiplicar el 3 por este, el otro por el otro, y sacar las cuentas. Es decir, multiplicar todo por 3 y me queda 3y igual a menos 3 sobre 3x más 3 por 2. Así que me queda este término, al pasarlo para acá, me queda x positivo más 3y, y a eso le resto el 3 por 2, que es 6, igual a 0. Puede quedar de esta forma o puede quedar de esta forma, que son las formas clásicas en las que aparece esa función. Ahora, si yo quiero visualizar cómo es esa recta, en todo caso, nos vamos un minuto a GeoGebra. Nos vamos un minuto a GeoGebra. Déjenme buscarlo. Aquí está. Vamos a decirle nuevo. Y voy a escribir aquí la función. Recuerden que la función que a nosotros nos están dando vale 3 dividido por x. 3 dividido por x. Si ustedes ven, aquí está la expresión.
de la curva. Ahora me están dando un punto, que es el punto 3,1. Yo abro un paréntesis y digo simplemente 3,1 y se ubica el punto, que es el punto A que yo tengo acá. Ese punto en propiedades, me voy al nombre y valor y digo que me dé solo el valor para que ustedes vean las coordenadas. Quiere decir que por este punto va a pasar una recta, que va a ser la recta tangente a esa curva. Ahora, tendríamos que ver la forma, a ver, fíjese que aquí dice pendiente de la recta. Vamos a ver si funciona. ¿Cuál recta? La recta F. Vamos a ver si funciona esta. Ah, bueno, se va al menos infinito porque es una recta infinito. Pero tendríamos que buscar, pero en todo caso, si yo voy a trazar una recta, yo la pudiera trazar, perdón, yo la pudiera trazar aquí y tendría, oh, ya, en el punto 3,1, tendría que trazar una que fuese exactamente tangente a ella. Bueno, aquí tengo una recta que es una recta tangente a la curva en el punto. Luego vamos, fíjense los valores que me dan, que son muy apreciados en función de lo que nosotros habíamos calculado. Vamos a volver nuevamente a nuestra hoja donde estamos trabajando. Pues resulta que esa parte que está allí es la interpretación geométrica de lo que es la recta tangente. Eso se usa para velocidades, pero nosotros lo vamos a trabajar de otra manera. Es por una cuestión de tiempo. Vamos a colocar aquí la definición de derivada. Y lo vamos a subrayar. Entonces tenemos que decir así. La derivada de una función f de x en un número x igual a se denota como f' en a y se escribe f' en a igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a sobre h. Entonces aquí tenemos como quien dice lo más importante para definir la derivada de una función que está dada de esta manera. Ahora, fíjense en todo caso que también f' de a, recuerden que se dice f' de a, se puede escribir como el límite cuando x tiende a a de la función f de x menos la función f de a, todo dividido entre x menos a. Y esta es la alternativa para encontrar por definición la derivada de una función. ¿Ok? Por acá se pueden hacer derivadas por definición. ¿Ok? Pero por ahora eso no me está interesando mucho. Ahora, si voy a pegar una conclusión por aquí rápido, que nos va a nosotros permitir, veamos, definir, encontrar, verificar lo que era la ecuación de la recta tangente. Lo voy a pegar como una definición acá. Y aquí lo que dice es lo siguiente. Aquí dice, la recta tangente a y igual f de x en f de a es la recta que pasa por f de a cuya pendiente es igual a f' de a. ¿Ok?
Es decir, que cada vez que nosotros estamos calculando la derivada de la función en un punto, lo que estamos nosotros encontrando es la ecuación de la recta tangente de la curva en ese punto. Por ejemplo, si a mí me piden encontrar, otro ejemplo acá, ejemplo, encontrar la ecuación como incógnita de la recta tangente a la parábola y igual x al cuadrado menos 8x más 9 en el punto menos 3, 6, perdón, en el punto 3, menos 6. Recuerden que este punto que está acá, pertenece a la parábola, Y tenemos que ver que este punto también pertenezca en común a la recta. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo se hace entonces? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es encontrar cuánto vale f' en 3. Porque resulta que f' en 3 es precisamente la pendiente. Y si yo tengo la pendiente, y menos 6 va a ser igual a m que multiplica a x menos 3. Fíjense que la única incógnita que se me presenta aquí a mí es la m, pero yo puedo calcularla allí. Porque si nosotros vamos a calcular m, como por ejemplo la primera forma que es esta, o la segunda forma que es esta, nosotros pudiéramos tener aquí que m, que es igual a f' de a, va a ser igual al límite cuando x tiende a de la función f de x menos la función f de a dividido entre x menos a. Pero resulta que x, que es igual a vale 3. Entonces yo puedo aplicar aquí el límite en esta expresión y me va a quedar que el límite cuando x tiende a 3 de la función evaluada en x y la función evaluada en 3 sobre x menos 3 va a ser igual. ¿Cuánto? Volvemos a escribir el límite. Aquí dice f de x, entonces en f de x tenemos que escribir esto, x cuadrado menos 8x más 9. Entonces escribimos x al cuadrado menos 8x más 9. Y a todo esto yo le voy a restar la misma expresión evaluada en 3, es decir, 3 al cuadrado menos 8 por 3 y a eso le sumo 9. Y todo eso lo divido entre x menos 3. Al sacar las cuentas, aquí me queda que eso es el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 8x más 9, ¿cierto? Y al sacar las cuentas aquí me queda 3 al cuadrado es 9, menos por menos es más. Vamos a quitar estos paréntesis que no me hacen falta ya. Aquí, 9, menos por más es menos. Ahora, menos por menos me queda más y me queda 8 por 3 es 24 y menos por más es menos, me queda 9. Todo esto va a quedar dividido desde el principio con x menos 3. Tomemos otra hoja en la pantalla. Entonces me va a quedar que esto es igual al límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 8x más 9 menos 9 más 24 menos 9, todo dividido entre x menos 3. Indudablemente que estos dos 9 yo los puedo simplificar. Y aquí me va a quedar esto aquí, que esto es el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado, que es este que está acá, menos 8x, que es este que está acá. Y aquí me queda 24 menos 8, que en todo caso, para nuestro ejercicio nos está dando que es 15. Porque a 15 al sumarle 9 me da 24. Y todo esto va a quedar dividido entre x menos 3. Bueno, observemos en todo caso aquí. Ya va, déjenme ver.
Ok. Observemos en todo caso aquí que cuando yo le aplico el límite que x tiende a 3, aquí me queda 3 menos 3. Y aquí me queda 3 al cuadrado es 9. Y aquí 3 por 8 es 24. 24 más 15. 24 más 15 me queda menos 9. Con este 9 se anula. Es decir, que debe haber alguna forma de factorizar esto para que podamos hacer las cuentas. Entonces uno pudiera pensar, bueno, si no nos hemos equivocado aquí en las cuentas, yo tendría que buscar entonces que x va a ser igual a menos b, que es 8, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 64, menos 4 por a por c, que es 15. Todo eso sobre 2 por a, que es 2. Quiere decir que x es igual a 8 más menos 4 por 15 es 60. 64 menos 60 es 4. Raíz de 4 es 2. Y todo esto dividido por 2. Lo que estoy es factorizando en esto. Entonces me va a quedar de esto vale 8 más 2 son 10, entre 2 me da 5. Y el otro valor es 8 menos 2 es 6, entre 2 es 3. Es decir, que lo que está arriba yo lo puedo factorizar como el límite cuando x tiende a 3 de x menos 5, que multiplica a x menos 3, y todo dividido entre x menos 3. ¿Por qué? Porque menos 5 me da menos 8, y menos 5 por menos 3 me da 15. Se puede simplificar este 3 con este 3, y cuando yo le aplico el límite, que me queda el límite cuando x tiende a 3 de x menos 5, de manera usual, aquí, haciendo la sustitución, me queda que es 3 menos 5 y eso es igual a menos 2. Ya tengo la pendiente. Como yo tengo que sustituir y menos el valor que yo tengo por acá, que es menos 6, entonces me queda que y más 6 va a ser igual a menos 2, que fue lo que nos dio aquí, por x menos 3. Y aquí lo que nos toca es sacar la cuenta y decir, y va a ser igual menos 2x más 6, y este 6 me queda menos 6, donde finalmente es igual a menos 2x, porque estos dos términos se cancelan. Quiere decir que esta es la recta tangente a la parábola en el punto dado. Y de esa forma uno consigue todas las expresiones de la recta tangente a la curva en un punto específico. ¿Ok? Bueno, hay una parte que se llama razones de cambio. Estas las voy a nombrar ahora y las vamos a utilizar después. Razones de cambio. Vamos a subrayar esto que está aquí. En las razones de cambio, eso simplemente se conoce como un incremento. Como una pequeña partecita que se le suma a una función. Es decir, si yo tengo la variable x y esta cambia de un x1 a un x2, ella cambia de una posición x1 a una posición x2, es porque se está dando un incremento. Y ese incremento se mide con el delta x igual a x sub 2 menos x sub 1. Si ahora lo hacemos en y, haciendo lo mismo en y, recuerden que y es la función f de x. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo delta y, eso va a ser lo mismo que f evaluado en x2 y f evaluado en x1. Entonces, tengo un incremento en el eje x y tengo un incremento en el eje y. Entonces, de aquí yo puedo obtener un cociente. Ese cociente que yo voy a obtener
no va a ser nada más que delta I sobre delta X, que va a ser igual a f de x2 menos f de x1, todo dividido entre x2 menos x1. Y a esa expresión que está aquí, que nosotros la vamos a encerrar en azul, es lo que nosotros vamos a llamar razón de cambio promedio de Y respecto de X. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de Y evaluando en la variable X. A partir de aquí se consigue una expresión que es muy importante, que es la razón instantánea. Esa razón instantánea lo que me dice a mí es que el límite, cuando delta X tiende a 0, de la expresión delta I sobre delta X, no es nada más que el límite cuando X2 se acerca a X1 de f de X2 menos f de X1 dividido entre X2 menos X1. Y este límite que tengo acá es simplemente la derivada. ¿Qué indica esto? De que la derivada f' evaluada en A es la razón de cambio instantánea de la función igual f de x respecto de x cuando x es igual a A o x se aproxima a A. Bueno, los problemas de esta parte nosotros los vamos a dejar para después, para analizarlos. Pero me gustaría anotarles unos ejercicios en la parte de abajo. Déjenme buscarle para anotarles unos ejercicios para que ustedes practiquen esta parte, esta primera parte que hemos visto el día de hoy con respecto a hallar la pendiente de una recta. ¿Ok? Vamos a copiar unos pocos para que veamos cómo se hace. Creo que aquí está bien. Aquí hay varios ejercicios, miren. Encuentre la ecuación de la recta tangente a cada una de las siguientes curvas en el punto dado. Déjenme ver qué más podemos hacer. Aquí hay otra bien importante que me gustaría sobremanera que también la hicieran. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Bueno, y aquí tengo otras que también me interesaría sobremanera que ustedes marquen. Por supuesto que hay más, pero con estas me gustaría que trabajaran. Hay otras. Vamos a poner las otras que también me interesan. También me gustaría que hicieran estos ejercicios. Y hay otros más aquí que me gustaría que trabajaran.
Bueno, con estos son suficientes ejercicios para que ustedes me trabajen esta primera parte que nosotros hemos colocado aquí de la parte de las derivadas por definición. Por supuesto que hay muchos más, pero eso es lo que a mí me interesa. Entonces ahora vamos a pasar una pequeña línea aquí. A pesar de que vamos a trabajar con la misma temática, a mí me gusta separarlo. Entonces aquí, la derivada como una función. Lo subrayamos. Bueno, nosotros acabamos de ver lo siguiente. Que si yo tengo la función y la evalúo en A y le hago prima, eso es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Pero resulta que si yo en vez de escribir a lo evalúo en la variable x, f' en x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función x más h menos la función f de x dividido por h. Y esto que tenemos acá no es nada más que la ecuación de la derivada como una función. ¿Ok? De la derivada como una función. A partir de allí, yo puedo conseguir algunos ejemplos. Vamos a suponer que yo les doy un ejemplo y se estipula lo siguiente. Yo tengo una función f de x que es igual a x al cubo menos x. Entonces me están diciendo que calcular o hallar f' de x, es decir, una fórmula. Y luego me están pidiendo ilustrar quién es f de x y quién es f' de x. Bueno, lo primero que yo tengo que ver es que si yo voy a calcular f' de x, eso es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f de x todo dividido por h. Como la función que me están dando a mí x al cubo menos x, yo vengo y digo, ok, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h, todo esto elevado a la 3, menos x más h, menos la función. Pero la función es x a la 3, como el otro es más, al escribir me queda aquí menos, y todo esto dividido entre h. Indudablemente que aquí tengo yo un desarrollo cúbico, este que tengo acá, y tengo que desarrollarlo. Entonces yo digo, bueno, yo voy a calcular ese desarrollo cúbico para esa función. Describimos una línea de fracción y decimos cubo del primero más triple del cuadrado del primero por el segundo a la 1, más triple del primero a la 1 por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo, menos x, que va acá, menos h, menos x a la 3, menos x. Perdón, era menos, entonces aquí me queda más. Disculpen. Si nosotros visualizamos aquí, todo esto es dividido por h. Y yo puedo cancelar, es decir, que puedo cancelar este x a la 3 con este x a la 3. Puedo cancelar este x y este x que tengo aquí. ¿Qué otra cosa yo puedo cancelar en esta expresión? Ya no puedo cancelar más nada. Quiere decir que finalmente me está quedando que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado h, que sería el primer término, más 3x h al cuadrado, que sería el segundo término, más h al cubo, que sería este, menos h. Y todo esto dividido por h. Ahora, como h está aquí, aquí, aquí y aquí, yo puedo factorizar y decir límite
cuando h tiende a 0, de h que multiplica a 3x cuadrado más 3xh más h al cuadrado menos 1 y todo dividido por h. Simplificando estos dos términos, me va a quedar entonces aquí que esto es el límite, h tiende a 0. ¿Qué me está quedando en el numerador? 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado menos 1. Ahora, si hacemos sustitución directa, quiere decir que f' de x va a ser igual. Al hacer sustitución directa, como esto no depende de h, me queda 3x cuadrado. Este depende de h, al x tender a 0, esto me da 0. Esto me da 0 y aquí me da 1. Quiere decir que esta es la fórmula de la derivada de la función que me están pidiendo. Ahora uno pudiera pensar, ¿cómo será el bosquejo de la gráfica de esa función? Observen que nos quedó 3x al cuadrado menos 1. Entonces, vamos a graficar eso en GeoGebra para poder visualizarlo. Ok, estamos en una pantalla de GeoGebra. Vamos a darle para que nos dé una nueva pantalla. Nos guardamos lo anterior y aquí en la entrada vamos a graficar las dos funciones. La primera función que me dan es x elevado al cubo, ¿cierto? Y a todo eso yo le estaba restando x. Tengo la primera función, que es esta función cúbica que está acá. Ahora yo voy a graficar la otra parte de la función. La otra parte de la función fue la derivada, lo que me quedó, que es 3x cuadrado menos 1. Y si nosotros vemos, voy a poner todo en blanco, la función que nos queda es esta. La curva, que es la parábola, es la derivada de la función que es esta. Es decir, que no tiene que transformarse precisamente en esto, sino en una función cualquiera que yo pueda tener allí. Volvamos nuevamente a nuestra hoja. Por supuesto que se pueden hacer muchísimas más ejemplos con esto, pero nos vamos a apoyar en otras cosas más adelante. Por ejemplo, tomo otra hoja y voy a escribir aquí otras notaciones. Es decir, que los textos, los autores, pueden escribir las derivadas de diferentes formas. Una forma de poder escribir la derivada es de la siguiente manera. Yo tengo la función igual a f de x. Y yo voy a conseguir la derivada. Ya sabemos que la derivada es f' de x. Pero eso va a ser lo mismo que escribir y'. Y va a ser lo mismo que escribir por la notación de Leibniz la derivada de y respecto de x. Pero también se escribe la derivada de la función respecto de x. También se puede escribir la derivada de la función de x respecto de x. Y fíjense que en cada una de ellas yo estoy escribiendo la igualdad. Esto también se puede escribir como la derivada de la función en x. Y también se puede escribir como la derivada en x de la función en x. Todas estas notaciones son válidas para nosotros. ¿Qué indica esto? Que no es un solo símbolo el que se está utilizando. Recuerden que también esto saca como conclusión que la derivada de y respecto de x por medio de una ración de cambio se puede escribir como el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Y esto es bien importante que lo tengamos presente para que a futuro tengamos más lecciones sobre esta. Si yo voy a evaluar la derivada en una expresión, es como si yo dijera la derivada de y respecto de x y lo voy a evaluar cuando x vale a. ¿No? ¿Ok? Hay algunos otros términos que escriben la derivada de y respecto de x y escriben un medio corchete y dicen cuando x igual a.
Vamos con una notación que se llama de diferenciación, definición. Yo puedo decir que yo tengo una función f de x igual a y, y digo, es derivable en x igual a A si f' evaluada en A existe. ¿Ok? Yo tengo una función. Esa función es derivable en x igual a si ella existe. Si, por ejemplo, yo tengo diferentes tipos de intervalos, yo tengo que decir de que si yo tengo un intervalo, por ejemplo, AB, o tengo un intervalo de la forma 0, perdón, A infinito, o tengo un intervalo de la forma menos infinito A, entonces f de x es derivable en todo número que pertenece a cada intervalo. Es decir, que si yo voy a estudiar la función aquí, la función debe ser derivable en cualquier punto dentro del intervalo que yo esté estudiando. ¿Ok? Bueno, esas son definiciones clásicas que nosotros necesitamos. Otra definición que nosotros necesitamos es la siguiente. Esa definición que dice de que si la función f de x es derivable en x igual a A, podemos concluir de que f de x es continua en x igual a A. Fíjense que esta definición es muy potente, porque aquí lo que me dice es que si yo tengo una función y yo la derivo y yo la evalúo en un punto y existe, es porque la función es continua en ese punto. Y estas son, veámoslo así, expresiones que yo necesito considerar para poder hacer las derivadas de la función. Existen otras derivadas, que son las derivadas superiores. Cuando se habla de derivadas superiores, jóvenes, es porque si yo tengo una función que es derivable, esa función a su vez sigue siendo derivable. Es decir, que yo puedo aplicar las derivadas varias veces. Vamos a utilizar la notación de Leibniz. Y es así. Supongamos que yo tengo una función igual a f de x. Y digo yo la voy a derivar. Quiere decir que la derivada de y respecto de x es lo mismo que la derivada de la función en x respecto de x. Voy a considerar esta que está aquí y voy a derivar respecto de x a la derivada de y respecto de x. Es decir, voy a derivar esta que está aquí. Cuando es ese caso me queda derivada de la derivada, derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces. Esto significa, perdón, esto que está acá significa el orden. Y este 2 que está acá, el número de veces. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, que si yo tengo f, dos derivadas de x, eso es lo mismo que la derivada de f de orden 2 respecto de x dos veces. Pero si se va a escribir como un límite, eso es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de tomar a la función derivada
y evaluarla en x más h menos la función derivada evaluada en x y todo esto dividido por h. Esta es una forma de escribir la segunda derivada de una función. Y fíjense que yo estoy escribiendo aquí derivadas en todo caso, ¿ok? Si yo quiero, por ejemplo, hablar de la tercera derivada, por ejemplo, yo diría, por supuesto, es de la misma función igual a f de x. Entonces, la tercera derivada sería y 3 veces prima, que sería lo mismo que escribir f 3 veces prima aplicada a x, que sería lo mismo que derivar con respecto a la variable x a la derivada de orden 2 de y respecto de x 2 veces. Y esto me da derivada de orden 1, derivada de orden 2, derivada de orden 3 de y respecto de x1, respecto de x2, respecto de x 2 veces. Esto me sirve a mí para generalizar. De tal manera que cuando yo voy a generalizar, la derivada enésima de una función va a ser igual a la función derivada de orden n en x y no va a ser nada más que la derivada de orden n de y respecto de x n veces. Recuerden, esto representa el orden y esto que está acá representa el número de veces. ¿Ok? Para esta parte hay ejercicios que también los voy a remarcar aquí. Déjenme buscarlos. Listo, ya los estoy encontrando. Los ejercicios de esta parte. Denme un minutito, ¿sí? Ok, aquí tengo la. Entonces le voy a copiar para que ustedes tengan cierto número de ejemplos y ustedes se pongan a estudiar. Es sobre la base de estos ejercicios que yo voy a calificarlos a ustedes. Así que es necesario que ustedes lo hagan. Aquí hay una, fíjense que dice, encuentre la derivada de cada una de las funciones aplicando la definición de derivada. ¿Ok? Tal cual como lo estamos viendo ahorita en esta parte. Déjenme ver si consigo más para acá. Denme un minuto. No, con eso es suficiente para entender lo que yo necesito que ustedes me trabajen en esta parte. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Y continuamos la próxima.